Soy Silvia Laforet y quiero presentaros la novela que acabo de publicar, ¿Dónde puedo alquilar una primavera? Una novela anticrisis que intenta levantar un poco el ánimo en momentos difíciles. En realidad no lo he hecho a propósito, pero lo que muestra la novela es que dentro de un paisaje totalmente realista, porque la novela es muy realista, muy cotidiana, muy de personas como somos todos nosotros, como es la realidad de este país en este momento, dentro de eso, ¿por qué no tener un punto de felicidad, un momento inolvidable, una historia oculta? Hay muchas historias detrás de las historias de este libro, detrás de cada vida hay una novela entera. También es otra de las premisas de este libro. ¿Y por qué no va a acabar bien? ¿Por qué algo no va a salir bien, ¿no? Y también trabajando un poco las claves de cómo puede salir bien. Pues quizás mirando hacia afuera, mirando hacia los demás, no solo a nosotros mismos. Y teniendo en cuenta que la felicidad es una decisión personal en muchos casos, ¿no? Tú tienes que decidir ser feliz, que es lo que hacen al final algunos de los personajes de este libro. Admiro mucho a Carmen Martín Gaite, también admiro mucho a Carmen Laforet, cómo no. Son una generación de mujeres que hablaron de la realidad de su momento y para ellas era mucho más difícil que para nosotras, para las escritoras de ahora, ¿no? Y siguiendo esa línea suya, yo recuerdo a Carmen Martín Gaite como la maestra del lenguaje cotidiano. Ella era capaz de hablar como cada uno de sus personajes, hablar por escrito en este caso. Eso es dificilísimo, como dice la cita con la que empieza el libro, quiero escribir como hablo, eso es muy difícil, pero esa es la realidad, así es como nos comportamos los seres humanos, cómo nos comunicamos. Eso no quita que la literatura sea un arte y con la palabra se juegue, se adorne, te puedes maravillar con la palabra, ¿no? Pero al final queremos escucharnos a nosotros mismos en lo que leemos. Eso es importante para el lector, identificarse, ¿no? Y Carmen Martín Gaite lo hacía maravillosamente bien. Efectivamente, los personajes de este libro son cotidianos, te los puedes encontrar en el metro, en la calle, en el supermercado, en el ascensor. Bueno, el ascensor no, porque esta novela es una novela de barrio, en este barrio las casas no tienen ascensor. Eso existe todavía, no es que exista, es que es una realidad para miles y miles y miles de familias españolas que siguen viviendo en las casas de siempre, como se vivía en los años 60. Ellos se conocen, se quieren o se odian, se aprecian o se critican, pero están ahí y al final entre crítica y cotilleo se ayudan y se apoyan, ¿no? Que es lo que hacen los personajes de esta novela. Esta novela es una novela de barrio, recupera esa vida de barrio que aún existe, esa solidaridad, esa confianza, para bien y para mal, como te digo, ¿no? Igual tienes un cotilleo que tienes una mano cuando la necesitas, ¿no? Y la novela sucede entre los personajes de 3 plantas, de una casa de 3 plantas, 6 puertas, 6 personajes y bueno, cada uno representa un poco, además, una generación. Hay niños pequeños, hay un adolescente de libro, hay un joven, 2 jóvenes pero de distinta edad, uno sobre los 30, otro ya acercándose a los 40, hay una pareja madura y hay un anciano de 90 años, ¿no? El hilo conductor es Alicia, que es una mujer que vivía en un barrio de las afueras, podría ser Pozuelo de Alarcón, por ejemplo, o cualquiera de ese estilo, y de repente tras un divorcio se queda sin dinero y tiene que alquilar un piso allí, ¿no? Y ella, que llega desesperada, se encuentra con un mundo totalmente diferente y con muchas sorpresas, porque cada historia, como te decía antes, cada vida de este personaje tiene un misterio detrás, ¿no? Sí, la estructura de la novela, cuando yo la diseñaba, por decirlo de alguna forma, porque es muy visual, además, yo recordaba mucho, como tú has dicho, La Rueda del Percebe, u otros libros, ¿no? También el de George Perec, por supuesto, que también le nombro en el libro. Pero sobre todo aquella Rueda del Percebe, ¿no? En la que podíamos destapar cada piso del bloque de casas y ver qué estaba pasando. Y quizá también teníamos la tienda de abajo, como mucho, el bar, pero poco más, ¿no? Que es lo que tiene esta novela. Y en esos escenarios van sucediéndose los distintos capítulos, cada uno está situado pues en el primero B, o en el tercero, o en el segundo A, o en el que corresponda, en la calle, en el supermercado o en el bar, no hay poco más, ¿no?
Y allí podemos ir descubriendo la vida de estos personajes que, si bien es cierto que cada una de ellas podría constituir una historia en sí misma, están totalmente enlazadas. Y eso es lo interesante, ¿no? Que vivimos en una telaraña, estamos todos enlazados, a veces no nos damos cuenta y estamos perdiendo además un poco ese contacto tan íntimo y tan gratificante, sobre todo ahora en esta época, ¿no? Con tanta dificultad nos estamos dando cuenta, ¿no? Son muchas las noticias de solidaridad en barrios, en pueblos. En los pueblos no se ha perdido quizá aquello, pero se está perdiendo, ¿eh? Yo conozco algunos pueblos y no sé por qué tienden a imitar lo peor de las ciudades en vez de lo mejor, ¿no? Y es un error. Sí, España es un país solidario, de los que más en el mundo, no se puede negar, y yo quería recuperar un poquito la base de esa solidaridad, ¿no? Que no es solo hacerte socio de una ONG o dar un donativo cuando hay una campaña. Solidario, hemos sido solidarios toda la vida con el que estaba más cerca, ya te digo, para bien o para mal, ¿no? Igual que le criticabas o cotilleabas sobre su vida, cuando pasaba algo ahí estabas, ¿no? Ahí estaba el vecino, ahí estaba el amigo, ahí estaba la familia. Quizá en el sur de Europa es una tradición y en el norte, si hubieran tenido una crisis como la nuestra, a lo mejor no salían de esta, ¿eh? Hay muchísima gente que está viviendo gracias a sus amigos, a sus familiares, a los abuelos, o sea, un homenaje a los abuelos, por favor, que están manteniendo varias economías familiares, no solo la suya propia. Y de verdad, sigue sucediendo entre vecinos, ¿no? Mi madre es mayor, vive sola, y sus vecinos la ayudan más que yo, que la puedo ver menos tiempo que sus vecinos, ¿no? Y quería recuperar esto, dejar constancia e invitar a todo el mundo a que no lo perdamos. Alicia, como os he contado, llega allí nueva, viene casi de otro mundo, de otra vida, y conoce a Fernando, uno de los personajes principales, que es el vecino de arriba, y Fernando es un guapo, un guaperas, 27 años, a punto de convertirse en un nini, ni estudia ni trabaja, vive de la herencia de su abuela, está un poco perdido y tal, ¿no? Y Alicia, con sus dos niños, su divorcio, su trabajo, todos sus problemas y su ansiedad, ¿no? Se da cuenta de que la vida es algo más ligero de lo que ella cree, que es muy importante esa idea en la novela, ¿no? Hay problemas muy importantes de los que nos debemos ocupar y debemos ser responsables de ellos, pero también a veces damos demasiadas vueltas a problemas que no son para tanto. Y Fernando, con su juventud y su buen humor, porque lo tiene, y la novela lo tiene también, aligera un poco esa carga de esta mujer, ¿no? De esta mujer tan preocupada por lo que le está pasando y por su situación económica y por su soledad y por tantas cosas. Y, ¿por qué no? Entre ellos pueden surgir muchas cosas, ¿no? Hay muchos años de diferencia, pero ¿qué problema hay? Ninguno. Me preguntan a menudo si nacer en una familia de escritores tiene alguna influencia a la hora de escribir. Yo creo mucho en la carga genética, es cierto, pero también en la influencia del entorno. Yo he crecido rodeada de libros, de grandes lectores y de grandes escritores, como Carmen Laforet, por supuesto, sus hijos, su marido, que fue Premio Nacional de Teatro, en fin. ¿Y cómo no te va a influir? Te influye. Y el realismo que manejaba también además Carmen Laforet, desde luego está en mí, ¿no? Ahora bien, son épocas distintas, son momentos distintos. Alguno de los personajes de mi novela recuerda aquel tiempo tan duro, ¿no? Que vivieron en la posguerra, en la posguerra, ¿no? Nosotros no hemos vivido eso, estamos viviendo otra cosa, pero podemos enlazarlo y coger un camino diferente, ¿no? Porque el pasado está para aprender. Entonces, respecto a la familia, siempre agradecida, siempre orgullosa. Y sí, claro que hay influencia, pero siempre positiva. La última vez que vi a mi tía Carmen, a Carmen Laforet, yo soy la pequeña de sus sobrinos, no he podido tener el contacto íntimo que han tenido otros hermanos míos con ella, pero la recuerdo con una expresión de serenidad, como si hubiera alcanzado algo que a nosotros se nos escapa, ¿no? Detrás de su genialidad, porque la tenía, hubo un tiempo oscuro y difícil, pero después yo creo que alcanzó una paz envidiable en la que decía mucho sin ninguna palabra.